Vean ustedes, porque muchísimas veces podríamos hablar de que las medicinas que nos mandan para cuidar nuestros huesitos podrían afectar un tratamiento dental. Así que hoy, para explicarnos y hablarnos de este tema, está con nosotros el doctor Ricardo París. Doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Buenos días, un placer siempre estar por acá. ¿Es cierto eso, doctor? ¿Cierta medicina podría afectar, digamos, cuando nosotros nos vamos a hacer algún proceso dental? Sí, bueno, en realidad casi todos los medicamentos pueden llegar a afectar alguna parte de tu esqueleto. Hay ciertos antibióticos que cuando se dan en la infancia pueden inclusive afectar el color de los dientes. Y hay medicamentos actualmente que cuando usted los empieza a recetar, ¿verdad? Sí pueden llegar a tener un efecto secundario contrario a la salud en tus dientes, ¿verdad? Puede producir un daño en esos dientes dependiendo de cómo se maneje. ¿Cómo interfieren? Es decir, ¿en qué podrían afectar si de repente yo tengo una cita en el odontólogo, me va a hacer, no sé, algún tipo, curar una carie o ya poner anestesia para hacer algún tratamiento diferente? ¿Qué es lo que pueden, cómo impactan de manera negativa, pues? Bueno, vamos a hablar específicamente de un tipo de medicamentos que se llaman los bifosfonatos. Son los que actualmente estamos utilizando mucho para el tratamiento de la osteoporosis. Y en realidad, antes de los bifosfonatos, los pacientes sinceramente no tienen nada que hacer, ¿verdad? Uno diagnosticaba una osteoporosis y le decía al paciente, de ahí, que le vaya bien y ojalá se quiebren menos pedazos, ¿verdad? Los menos pedazos posibles, porque en realidad no había nada que pudiera prevenir esa fractura. Entonces antes nosotros sabíamos, o la creencia popular era de que todas las pacientes de cierta edad se quebraban la cadera siempre o se fracturaban las vértebras siempre. Aparecieron los bifosfonatos, empezaron a ser muy exitosos en cuanto al tratamiento de osteoporosis. Como todo medicamento al inicio, no sabíamos de ciertos efectos secundarios a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo estamos hablando más de 5 u 8 años de tratamiento. Entonces, cuando ya llegamos a esa etapa, empezaron a aparecer ciertos efectos secundarios, como te dije, a largo plazo, que son los que empiezan a ocasionar problemas. El que más nos afecta en odontología se llama osteonecrosis mandibular. ¿Qué significa eso en términos fáciles? La osteonecrosis mandibular es que después de algún procedimiento, una extracción dental, una reparación de alguna carie, a veces cuando le están poniendo un implante, ¿verdad? Puede llegar a una bacteria misma de la boca, llega y se mete al hueso de la mandíbula o de la maxila y produce un absceso dentro de ese... infecciona ahí. Sí, y produce lo que llamamos un secuestro, o sea, realmente empieza ahí, se forma como una especie de bolita, de pus, que empieza a comer el hueso en ese momento, ¿verdad? Ahora, entonces, antes de iniciar cualquier proceso dental, de parte de nosotros como pacientes, deberíamos de informarle al experto, al profesional que estamos tomando tal y tal medicina. Es que a veces no lo tomamos ni en cuenta porque no sabemos. No, estamos de acuerdo. Bueno, con respecto a los bifosfonatos, ya los odontólogos tienen un protocolo y entonces siempre te van a preguntar. Siempre. Sí. Okay. Y usted tiene el deber de decirlo. El mayor problema que tenemos nosotros, que tratamos osteoporosis con la osteonecrosis mandibular, es que muchas veces el odontólogo toma la decisión sobre el medicamento que el paciente está tomando y le dice, mira, yo te voy a hacer esto, pero tenés que dejar de tomar el tratamiento para la osteoporosis, porque si no lo dejas de tomar, no te puedo tratar, ¿verdad? Y mi propósito hoy de poder hablar de esto es hablar sobre todo de que podemos realmente tratar al paciente cuando trabajamos en conjunto. O sea, no decirle, mira, deje eso, no, vaya mejor donde su especialista, pregúntele a él y entre los dos vamos a trabajar en su caso para darle el mejor resultado y evitar eso. Claro, es decir, sí se puede suspender, digamos, para hacer el tratamiento, pero lo ideal sería hablar con el experto que nos mandó la medicina para la osteoporosis, para tampoco dejarlo a la libre y nada más tomar la decisión. Sobre todo porque, digamos, la osteonecrosis mandibular tiene un porcentaje de incidencia muy bajo, un 0.6% a un 8% de todos los pacientes tratados. Entonces eso quiere decir que es muy poco. En cambio, las fracturas de cadera son un 20% en realidad. Claro, muy alto. Es muy alto. Entonces, cuando nosotros tratamos en ese sentido un paciente frágil, por ejemplo, una paciente de 75 años que ya tiene una fractura previa, que tiene osteoporosis y usted sabe que esa señora tiene dificultad para caminar, nada más estamos esperando que se caiga y se quiebre, ¿verdad? Claro. Entonces, si tenemos un paciente frágil con un alto riesgo de fractura, quitarle el tratamiento para tratarle algo aquí sería más bien contraproducente.
porque ya me ha pasado. O sea, he tenido pacientes que han ido al odontólogo, el odontólogo le dice, mira, ¿por qué te estás poniendo eso? Te van a destruir los dientes, déjalo. El paciente obviamente le hace caso al profesional y ¿qué es lo que ocurre? Llegan después fracturados a la consulta. Entonces, lo que yo quiero dar a entender hoy es que no tenemos que quitarlo de inmediato porque realmente tenemos que valorar el riesgo de fractura. Incluso se ha demostrado de que la osteonecrosis mandibular en los primeros 3 años de tratamiento contra la osteoporosis no ocurre. Entonces, nosotros tenemos hasta cierto punto 3 años. La cobertura. Exactamente, para poder trabajar siempre con cuidado, o sea, siempre en conjunto con el odontólogo para poder hacerlo. Pero tenemos que quitar ese miedo, porque cuando salió esta enfermedad, o sea, cuando salió este efecto secundario publicado, ¿qué es lo que sucedió? Empezaron a dejar en bandada los tratamientos, o sea, todo el mundo le agarró pánico, todo el mundo decía, no, ¿por qué estoy tomando esto? Dejaron de hacer eso y vino una baja importante en el diagnóstico de osteoporosis, en el tratamiento de osteoporosis y aumentó casi que en un 60% las fracturas de cadera, las fracturas vertebrales, y eso es lo que queremos nosotros evitar, ¿verdad? Porque al ser un efecto secundario tan pequeño, no vale la pena el que todo mundo abandone el tratamiento o que las personas dejen de hacerse el diagnóstico de osteoporosis. Porque si nosotros ahora vamos, si vamos ahora al Hospital México, que está aquí cerca, vamos al servicio de ortopedia, el 80% del servicio de ortopedia lo que tiene son fracturas de cadera. Cierto, cierto. Bueno, pero esta reflexión era importante para que a nosotros nos quede claro y para que hablemos en situaciones de estas con ambos expertos. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un verdadero Feliz placer. día.